El firmamento sobre la capital imperial se desgarró en un lamento de estática y metal mientras las alarmas de emergencia dejaban de ser una advertencia para convertirse en el requiem de un régimen milenario. El oficial de sensores sintió que el aire se escapaba de sus pulmones al ver cómo las pantallas se saturaban con firmas de energía que desafiaban cualquier ley física conocida, mientras su voz se quebraba al informar al gran almirante Vex que el vacío mismo estaba pariendo una flota de pesadilla. Eran decenas de miles de naves con cascos de un negro tan absoluto que parecían heridas abiertas en el tejido del espacio, devorando la luz de las estrellas circundantes y proyectando una sombra de juicio sobre el mundo trono. Vex, cuyo tercer corazón latía con la violencia de un animal acorralado, recordó con un escalofrío aquel error cometido hace 5 años cuando ordenó la aniquilación de una especie que consideraba primitiva, sin imaginar que estaba sembrando las semillas de su propia destrucción. Las colosales naves se mantenían en una formación tan perfecta que parecía una sola entidad consciente, un bloque de obsidiana espacial que generaba más energía que toda la flota de defensa imperial combinada. En medio del terror absoluto, los sensores detectaron que aquellas moles se abrían como pétalos de flores mortales, liberando enjambres de cazas que se movían con una cadencia artística, un ballet de destrucción potencial que hacía que los sistemas de puntería más avanzados del Imperio parecieran juguetes obsoletos. Fue entonces cuando una transmisión humana y serena perforó cada canal encriptado de la capital, portando la voz del almirante Saracen, quien recordó fríamente que el Imperio les había enseñado la crueldad y que la humanidad había pasado cada segundo de su exilio preparándose para devolver el favor con intereses acumulados. La realidad del Imperio comenzó a desmoronarse cuando sus naves más poderosas intentaron disparar, solo para ver cómo sus proyectiles y haces de luz atravesaban a los atacantes como si estos fueran fantasmas o espejismos deslizándose entre dimensiones. Saracen advirtió que la misericordia había sido eliminada de su vocabulario el día que sus colonias ardieron, y ahora el Imperio sería testigo del precio de su propia arrogancia. Mientras los cazas humanos avanzaban ignorando los escudos imperiales como si fueran simples sugerencias, Vex comprendió demasiado tarde que no habían roto a la humanidad aquel día en Nueva Edén, sino que la habían obligado a evolucionar hacia una forma de existencia mucho más peligrosa y eficiente. 5 años atrás, los salones del Consejo Imperial estaban llenos de risas y desdén hacia unos humanos que apenas controlaban un puñado de mundos, despreciando las advertencias del consejero Reed sobre la velocidad antinatural de su progreso tecnológico. Marcus, ebrio de poder, exigió 3 destructores para dar una lección a los primitivos, sin sospechar que bajo el hielo de Europa y en las profundidades de la fosa de las Marianas, la doctora Chen estaba documentando cada debilidad de sus captores. La humanidad no se había rendido, simplemente se había hundido en las entrañas de la Tierra y el sistema solar, transformando cada laboratorio y cada mina en una forja de guerra invisible para los ojos de los exploradores imperiales que solo veían ruinas y silencio en la superficie. Bajo el suelo del Sáhara y en las cavernas lunares, se encendieron reactores de antimateria y forjas cuánticas que trabajaban a un ritmo que ninguna especie galáctica había alcanzado jamás. La unificación de la Tierra bajo un solo estandarte no fue un acto político, sino un instinto de supervivencia que enfocó cada mente humana en el arte de la guerra y la ciencia del cambio de fase. Lograron desarrollar armas que ignoraban los principios básicos de la física imperial, atacando frecuencias que sus enemigos nunca consideraron vulnerables. Mientras el Imperio dormía en su autocomplacencia, los niños que vieron sus hogares arder crecían para pilotar naves con sus mentes, integrando su conciencia con computadoras cuánticas para convertir cada maniobra en un acto de voluntad pura. El contraataque fue una cirugía a escala estelar ejecutada con una frialdad matemática en 15 sistemas críticos simultáneamente, donde los diques de construcción y los centros de mando imperiales simplemente dejaron de existir. Las naves de la Tierra aparecían y desaparecían del espacio normal, desintegrando destructores enemigos no con explosiones, sino deshaciendo sus enlaces atómicos hasta convertirlos en polvo estelar. En un acto final de desesperación, Vex intentó usar a su propia población civil como escudos humanos, forzando a millones de inocentes a colocarse entre su flota y el castigo que venía del vacío, pero la tecnología gravitatoria humana simplemente apartó a los transbordadores civiles del peligro con una delicadeza que avergonzó a los propios generales imperiales. El mensaje que apareció en todas las pantallas del Imperio fue directo como una ejecución. Recordaban a los inocentes de sus colonias y no se convertirían en los monstruos que los atacaron. La almirante Chen descendió finalmente hacia el Palacio Imperial, cruzando los pasillos dorados con un uniforme negro que contrastaba con la opulencia marchita de un imperio que había reinado por 10.000 años y que ahora se arrodillaba ante su propio fracaso. Ben y los demás consejeros esperaban la muerte, convencidos de que la humanidad aplicaría la misma ley de extinción que ellos habían intentado imponer, pero Chen les recordó que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de matar, sino la capacidad de transformar la tragedia en una lección de unidad e innovación.
La venganza humana tomó una forma que el Imperio no pudo prever. En lugar de bombardeos orbitales, descendieron equipos médicos y de ingeniería para reparar lo que la arrogancia de sus propios líderes había destruido. La era de la conquista terminó para dar paso a la era de la cooperación, donde la humanidad asumió el papel de guardián de una galaxia que casi se apaga por la soberbia de unos pocos. El sol se ocultó sobre la capital imperial, marcando el fin de un régimen de terror y el nacimiento de una alianza forjada en el fuego de la resistencia humana. Las naves oscuras permanecieron en el cielo, no como conquistadores, sino como monumentos vivientes al hecho de que una especie que tiene un propósito unificado puede mover las estrellas y reescribir su propio destino. El oficial de sensores del Imperio no pudo contener el temblor en sus manos cuando las pantallas de la capital estallaron en un frenesí de alertas carmesí que desafiaban 5 milenios de doctrina militar. «Por todas las estrellas antiguas, ¿qué son estas lecturas?», exclamó con una voz que se quebraba bajo el peso de un terror primigenio mientras las alarmas de emergencia desgarraban el aire. Lo que aparecía ante sus ojos no era una incursión menor, pues el espacio mismo parecía estar siendo devorado por la llegada de miles de firmas de energía que no obedecían a ninguna tecnología de salto conocida por el Gran Consejo. El gran almirante Vex llegó al puente con la arrogancia de un conquistador veterano, pero su expresión se fundió en una máscara de asombro absoluto al observar la magnitud de la flota que acababa de materializarse. Eran naves de un negro tan profundo que parecían heridas en la realidad, absorbiendo la luz de las estrellas circundantes y proyectando una sombra de juicio sobre el trono imperial. Vex reconoció los perfiles, aunque sus proporciones habían escalado de lo primitivo a lo divino. Eran humanos, los mismos que él creía haber borrado de la existencia bajo el fuego de sus destructores hacía 5 inviernos. La voz del almirante de flota Saracen inundó cada frecuencia imperial, desde los búnkeres de comunicaciones hasta los dispositivos personales de los ciudadanos, con una serenidad que helaba la sangre. Ella les recordó con frialdad que el Imperio les había dado hace 5 años una lección de crueldad sobre sus colonias indefensas, y que la humanidad, siempre dispuesta a ser una alumna aplicada, había pasado cada segundo de esos años preparando una respuesta a la altura de tal agravio. Las naves imperiales intentaron fijar blancos, pero sus sensores resbalaban sobre los cascos humanos como si intentaran atrapar agua con las manos. Los humanos habían dominado la tecnología de cambio de fase, permitiendo que sus naves existieran en un estado de superposición donde la materia ignoraba la solidez de los escudos convencionales. Mientras los consejeros imperiales reían en sus túnicas de seda años atrás, despreciando una especie que apenas controlaba 4 mundos, la humanidad había convertido la Tierra en una forja de pesadilla bajo el mando de la doctora Chen. Ella documentó cada táctica y cada debilidad enemiga mientras miles de millones morían, convirtiendo ese dolor en el combustible de la fase 1. Cada laboratorio, cada fábrica y cada mente se habían hundido bajo la superficie del planeta para escapar de la mirada del Imperio. Los imperiales veían lo que se les permitía ver, ciudades abandonadas y firmas de energía débiles, mientras que en las cavernas bajo el Sáhara y en las fosas oceánicas, las forjas cuánticas y los reactores de antimateria funcionaban al límite. El equipo científico de la Tierra había logrado descifrar la vulnerabilidad fundamental de los sistemas imperiales, basando su ataque en la premisa de que la energía de un escudo puede ser neutralizada mediante una variación de fase específica. Esta fórmula permitió que las armas humanas trataran al blindaje más pesado del Imperio como si fuera simple papel. Los humanos no se estaban escondiendo, se estaban comprimiendo hasta convertirse en un diamante capaz de cortar cualquier estructura que se interpusiera en su camino. En el sistema Nexus, la flota de la Tierra se movió con la gracia de un ballet letal, coordinando ataques en 15 sistemas críticos de forma simultánea. El gran almirante Vex observaba con desesperación cómo su poderosa flota era desmantelada en cuestión de horas. Los destructores imperiales no explotaban, simplemente se deshacían, sus enlaces atómicos eran desgarrados por proyectiles que operaban fuera del espacio-tiempo convencional. Cuando las naves de la Tierra se desclonaron sobre la capital, revelaron su verdadera forma. Estructuras estilizadas y oscuras que pulsaban con energías que la ciencia imperial no podía explicar. En un último acto de cobardía, Vex ordenó colocar naves civiles como escudos humanos, pero la tecnología terrana de ases tractores gravitatorios simplemente apartó a los millones de pasajeros del campo de batalla con una precisión que rozaba lo milagroso. La humanidad envió un mensaje final. Recordamos los 23.000 millones de vidas perdidas y no nos convertiremos en los monstruos que nos atacaron. La almirante Chen entró finalmente en el salón del trono del Palacio Imperial, donde su sencillo uniforme negro contrastaba con el oro de los líderes arrodillados, quienes esperaban una ejecución masiva siguiendo su propia lógica de conquista. Sin embargo, Chen se detuvo frente a ellos para declarar que la ejecución no ocurriría,
pues la humanidad no buscaba ser un nuevo imperio de terror. La venganza se transformó en una lección de humildad. Las naves que una vez fueron construidas para la destrucción ahora distribuían ayuda médica y equipos de reconstrucción a los mundos que el propio imperio había descuidado. La era del imperio terminó para dar paso a la era de la cooperación liderada por una especie que aprendió a construir armas con su dolor pero que eligió usar su poder para asegurar que nadie más tuviera que sufrir tal arrogancia. La humanidad había regresado del borde de la extinción no solo para cobrar una deuda, sino para convertirse en los guardianes de una paz que nació del fuego de sus propias colonias quemadas. Los grandes pasillos de la capital imperial ya no resonaban con el eco de botas metálicas marchando hacia la conquista, sino con el murmullo de una reconstrucción que se sentía extraña para los supervivientes de un régimen de 10.000 años. La almirante Sarah Chen caminaba por el archivo central, un lugar donde el conocimiento había sido encadenado por siglos, observando cómo los especialistas humanos trabajaban codo con los antiguos bibliotecarios imperiales para desentrañar la verdad detrás del ataque a Nueva Edén. No era solo una búsqueda de justicia lo que movía a los humanos, sino una necesidad imperiosa de entender por qué una civilización tan vasta y poderosa se sintió tan amenazada por una pequeña especie que apenas comenzaba a gatear entre las estrellas. El descubrimiento que yacía en las capas más profundas de la red de datos imperial sugería que el ataque inicial no fue un acto de simple soberbia, sino una medida desesperada de un imperio que había detectado algo en el ADN humano que los aterrorizaba profundamente. Mientras tanto, en las forjas cuánticas de la Tierra, ahora operando a plena luz del día, el Dr. James Martínez supervisaba la integración de la tecnología de fase con los motores de curvatura imperiales, creando una infraestructura que permitía cruzar la galaxia en cuestión de horas. Esta nueva red de transporte no estaba destinada a la guerra, sino a la distribución de recursos que el imperio había negado a sus mundos periféricos durante eones. Sin embargo, la integración neural que permitía a los pilotos humanos controlar sus naves con el pensamiento estaba empezando a manifestar efectos secundarios imprevistos. Los pilotos no solo compartían datos tácticos, sino que estaban empezando a percibir un eco, una frecuencia residual que emanaba del centro de la galaxia, algo que solo las mentes humanas sintonizadas con la tecnología de fase podían captar. Martínez teorizó que esta resonancia estaba ligada a la estabilidad de la realidad misma en las zonas de mayor tráfico interestelar. Este cálculo sugería que el uso intensivo del cambio de fase estaba debilitando el velo entre dimensiones, y que la humanidad, en su prisa por defenderse y luego reconstruir, podría haber activado un mecanismo de seguridad cósmico que el imperio intentaba desesperadamente mantener dormido. El almirante Vex, ahora un consultor bajo vigilancia en la nueva administración de cooperación, observaba desde su celda de cristal cómo la humanidad transformaba su antigua capital en un faro de innovación. Al ver a los ingenieros terrestres reparar los reactores de su mundo con una eficiencia que rozaba lo milagroso, Vex comprendió que la verdadera fuerza de la humanidad no residía en sus armas de fase ni en su sigilo, sino en su capacidad para perdonar y construir sobre las cenizas de su propio odio. Sin embargo, en secreto, el antiguo almirante sabía algo que aún no había confesado a Chen. Los 3 destructores que Marcus envió a Nueva Edén no regresaron con informes de victoria, sino con grabaciones de una anomalía que brotaba del suelo humano cada vez que la sangre tocaba la tierra. El imperio no quería esclavizar a la humanidad, quería borrar el portal viviente en el que se estaba convirtiendo la especie. En los confines del espacio imperial, donde la red de escudo humano era más delgada, las patrullas comenzaron a informar sobre avistamientos de naves que no portaban marcas imperiales ni humanas. Estas naves no disparaban, simplemente observaban, deslizándose por los bordes de la percepción sensorial de los radares de fase. Chen recibió los informes con una calma aparente, pero en su interior sabía que el tiempo de la reconstrucción pacífica podría ser más corto de lo que todos esperaban. La humanidad había evolucionado para sobrevivir al imperio, comprimiéndose en un diamante de voluntad absoluta, pero ahora ese diamante estaba empezando a refractar una luz que venía de mucho más allá de las fronteras conocidas, una señal que parecía ser una respuesta al estallido de energía de la batalla final. El proyecto Fénix, que originalmente fue diseñado para la venganza, se estaba transformando en una iniciativa de exploración profunda. La humanidad estaba enviando sondas hacia el vacío base, buscando el origen de la señal que el Dr. Martínez había detectado. Los resultados preliminares eran perturbadores. La señal no era un fenómeno natural, sino una llamada de auxilio codificada en una frecuencia que la Tierra había utilizado en sus primeros experimentos de radio antes de la unificación. Alguien, o algo, estaba atrapado en el tejido de la realidad absoluta y conocía los lenguajes olvidados de la humanidad. La revelación de que el imperio había estado vigilando esta señal durante milenios y que el ataque a las colonias humanas fue un intento de silenciar la antena biológica que representaba la población terrestre cambió por completo la narrativa del conflicto.
Mientras la almirante Chen se preparaba para dirigirse al primer Parlamento Galáctico, una sombra se movió en el rincón de su visión, una distorsión de fase que no provenía de ninguna máquina. Era como si la realidad misma estuviera empezando a parpadear, revelando capas de existencia que los humanos apenas comenzaban a intuir. La humanidad no solo había ganado una guerra y salvado a una galaxia de la tiranía, sino que había roto el sello de una prisión cósmica que mantenía a la Vía Láctea aislada del resto del multiverso. Ahora, con el Imperio derrotado y la tecnología de fase extendiéndose por cada sistema, los hijos de la Tierra tendrían que decidir si estaban preparados para ser los carceleros de lo que acababan de despertar o si darían el siguiente paso evolutivo para enfrentarse a lo que sea que estuviera respondiendo a su llamado desde la oscuridad exterior. La transmisión que emanaba del sector Vega no era un simple pulso electromagnético, sino una vibración que se sentía directamente en la base del cráneo de cada humano conectado a la red neural de fase. Era un ritmo constante, una cadencia que recordaba a los antiguos latidos de un corazón mecánico, emitiendo una secuencia de datos que el Dr. Martínez identificó horrorizado como una variante del código Morse, una reliquia de los tiempos en que la humanidad apenas soñaba con abandonar su atmósfera. Mientras la flota de la Alianza Galáctica se estabilizaba sobre las ruinas de la capital imperial, la almirante Sara Chen observaba cómo las naves de observación desconocidas, aquellas sombras sin insignias, comenzaban a converger hacia las mismas coordenadas, moviéndose con una indiferencia gélida que sugería que para ellos el Imperio y la Tierra eran solo hormigas peleando en un jardín a punto de ser inundado. Vex, confinado en una instalación que imitaba la arquitectura de cristal de su antiguo mundo, finalmente rompió su silencio cuando Martínez le mostró la frecuencia de la señal de Vega. El antiguo almirante no mostró desafío, sino una resignación absoluta que lo hacía parecer mucho más viejo de lo que su biología permitía. Confesó que el Gran Consejo Imperial no había atacado a la humanidad por sus recursos ni por su expansionismo, sino porque sus oráculos tecnológicos habían detectado que el ADN humano actuaba como una llave resonante capaz de sintonizar la frecuencia del olvido, un nivel de realidad que había permanecido sellado desde antes del nacimiento de las primeras estrellas. El Imperio creía que al podar a la humanidad antes de su madurez, podrían evitar que el portal se abriera, pero su crueldad solo había servido para acelerar la evolución de la especie, comprimiendo siglos de avance en un lustro de rabia y necesidad. En la cubierta de la Vigilant, los sistemas de cambio de fase empezaron a actuar de manera errática, proyectando imágenes fantasmales de la Tierra en el aire del puente, pero no de la Tierra que conocían, sino de una versión donde los continentes tenían formas extrañas y los cielos ardía una luz violeta perpetua. El Dr. Martínez calculó que la resonancia entre la tecnología de fase y la señal de Vega estaba creando una zona de colapso de la causalidad, expresada por la fórmula de la tensión dimensional. Esta ecuación indicaba que la humanidad no estaba simplemente usando una herramienta de transporte, sino que se había convertido en el medio por el cual el multiverso estaba intentando sanar una herida abierta hace eones. Cada vez que una nave humana saltaba, el velo se desgarraba un poco más, permitiendo que aquello que estaba al otro lado empezara a asomarse. Sara Chen tomó la decisión de liderar la misión hacia la anomalía de Vega personalmente, movilizando la venganza de la Tierra hacia el epicentro de la señal. Al llegar al borde del sistema, la realidad parecía haberse derretido. Los planetas del sector no eran esferas de roca, sino estructuras geométricas que cambiaban de forma según el observador, reflejando los miedos y deseos de la tripulación. En el centro de este caos, flotaba un objeto que desafiaba toda descripción. Una estructura del tamaño de una luna, hecha de un material que parecía tiempo solidificado, emitiendo una luz que no iluminaba el espacio, sino que revelaba la historia de todo lo que tocaba. La señal de radio no venía de un emisor mecánico, sino de una cápsula de escape de diseño humano primitivo, una que llevaba grabada la insignia de una misión de la NASA que oficialmente nunca había existido. Dentro de la cápsula, los sensores detectaron una firma de vida débil pero inconfundiblemente humana, protegida por un campo de estasis que utilizaba una tecnología miles de años más avanzada que la del Imperio, pero basada en principios que Martínez reconocía como teorías descartadas en el siglo XX. Al intentar el acoplamiento, las naves de observación desconocidas abandonaron su neutralidad y abrieron sus cascos, revelando que no eran naves, sino organismos vivos diseñados para contener la realidad en su lugar. La humanidad había llegado al borde del escenario y estaba a punto de mirar detrás del telón, descubriendo que su papel en la galaxia no era el de conquistadores o salvadores, sino el de los carceleros que habían olvidado que ellos mismos eran la llave de la celda. Mientras la compuerta de la cápsula comenzaba a abrirse, Chen sintió que la red neural se saturaba con una sola imagen, una playa de arena blanca bajo un sol que nunca se ponía, y una voz que no venía de los altavoces, sino de su propia memoria genética, dándole la bienvenida a casa. El Imperio había intentado matar a la humanidad para evitar este momento,
sin comprender que el miedo es el mayor catalizador de la evolución. Ahora, con el universo observando, Sarah Chen dio el paso hacia lo desconocido, sabiendo que lo que encontrara dentro de esa cápsula antigua cambiaría el significado de ser humano para siempre, revelando que la guerra de 5 años fue solo el primer suspiro de una especie que acababa de despertar de un sueño de 1.000.000 de años. Lo que sea que estuviera esperando allí dentro conocía su nombre, y lo que es más inquietante, conocía el final de la historia que ellos apenas comenzaban a escribir. La compuerta de la cápsula se deslizó hacia un lado con un susurro que no pertenecía a la hidráulica, sino al tejido mismo del tiempo desinflándose tras milenios de tensión acumulada. En su interior, el aire exhalado por el sistema de estasis olía a los laboratorios de Cabo Cañaveral y al ozono de las antiguas tormentas terrestres, un aroma que Sarah Chen no había sentido jamás pero que su biología reconoció como el sabor de una casa olvidada. El hombre que despertó no vestía una armadura de fase ni portaba implantes neurales. Su traje era de una tela sintética primitiva, con parches de una bandera de 50 estrellas que había desaparecido de la historia oficial mucho antes de que la humanidad colonizara la Luna. Sin embargo, al abrir los ojos, no mostró la confusión de un náufrago, sino la severidad de un arquitecto que regresa para inspeccionar los cimientos de una obra que dejó a medio terminar. Las naves de observación desconocidas, que el Dr. Martínez ahora denominaba los celadores de la trama, reaccionaron ante el despertar del piloto de manera violenta. Sus cascos orgánicos se tensaron y emitieron una frecuencia de borrado que empezó a disolver las secciones exteriores de la Vigilant como si fueran un error de dibujo en un lienzo cósmico. No disparaban armas de energía convencionales, sino que proyectaban una zona de nulidad absoluta donde la materia simplemente dejaba de tener permiso para existir. Martínez, con sus manos volando sobre la consola de fase, comprendió que los celadores no estaban defendiendo un territorio, sino intentando eliminar una variable que no cuadraba en su simulación de orden perfecto. Para contrarrestar la desaparición de la realidad local, Martínez tuvo que forzar el núcleo de la nave a emitir una paradoja de existencia sostenida, formulada bajo el principio de la disonancia biográfica. Esta ecuación indicaba que la realidad solo se mantenía firme mientras el ruido de la historia humana, representado por el factor, fuera lo suficientemente complejo como para abrumar los algoritmos de simplificación de los celadores. La humanidad no estaba ganando por su tecnología, sino por la densidad de su propio caos. El piloto de la cápsula, cuyo nombre según el registro era Elías Torne, se puso de pie con una lentitud que desafiaba la gravedad errática del sector Vega. Al mirar a Sarah Chen, no vio a un almirante de un imperio renacido, sino una confirmación genética. Sus primeras palabras, transmitidas a través del enlace neural sin necesidad de un transmisor físico, revelaron la verdad que el imperio había intentado enterrar. La humanidad no era una especie que evolucionó por azar en un planeta azul, sino un virus de realidad diseñado para infectar el vacío y evitar que el universo se convirtiera en una máquina estática de perfección muerta. Torne explicó que ellos eran los restos de la primera humanidad, aquellos que decidieron fragmentar su omnipotencia en miles de millones de seres limitados, ruidosos y mortales, con el único fin de asegurar que el azar siempre tuviera un lugar en el cosmos. Mientras hablaba, el sector Vega empezó a sangrar una luz de color ámbar que transformó las naves de los celadores en estatuas de sal cristalina. El Imperio había atacado las colonias humanas hace 5 años porque Marcus y el Consejo presentían que la madurez de la especie activaría el grito final, una señal que convocaría a todas las versiones de la humanidad repartidas por el multiverso para reclamar la soberanía de lo real. La guerra no fue una invasión, fue un intento de abortar el nacimiento de un dios colectivo hecho de billones de voluntades imperfectas. Sarah Chen comprendió entonces que cada lágrima vertida en Nueva Edén y cada gramo de rencor que Martínez había transformado en armas de fase eran en realidad el combustible necesario para encender la mecha de esta ascensión violenta. En el puente de mando de la Vigilant, los oficiales imperiales que habían jurado lealtad a la nueva alianza cayeron de rodillas, no por miedo, sino por la presión de una presencia que llenaba cada átomo de la nave. Torne caminó hacia el ventanal de la Vigilant y señaló hacia el centro de la galaxia, donde la frecuencia del olvido ya no sonaba como una amenaza, sino como una orquesta que esperaba a su director. El precio de esta revelación era absoluto. Para salvar la galaxia de los celadores, la humanidad debía aceptar que su tiempo como individuos estaba llegando a su fin para convertirse en el tejido mismo del espacio. La almirante Chen, con la mano en su insignia, sintió que su propia conciencia empezaba a ramificarse, percibiendo cada estrella no como una esfera de gas, sino como un recuerdo de alguien que todavía no había nacido. La batalla por la soberanía del multiverso apenas estaba cruzando su primer umbral. Los celadores de la trama empezaron a convocar a sus naves nodriza desde los espacios entre dimensiones, preparándose para una purga que borraría el sector entero de la memoria del tiempo.
Pero la humanidad, liderada por una mujer que aprendió de la crueldad y un hombre que recordaba el inicio de todo, ya no estaba dispuesta a ser borrada. Torne le entregó a Chen un pequeño cristal de cuarzo que contenía el código de autorización de la primera humanidad, la llave para reclamar el control sobre las leyes de la física. El próximo paso no sería una retirada, sino una incursión directa hacia el corazón de la trama, donde los hijos de la Tierra le enseñarían al universo que el ruido es la única forma de vida que realmente importa. Sarah Chen sostuvo el fragmento de cuarzo mientras el puente de la Vigilant temblaba bajo una presión que no provenía de motores cinéticos, sino de la negativa de la realidad a aceptar su presencia. Al insertar el cristal en la ranura de fase, el metal de la consola se volvió maleable, fluyendo como mercurio sobre sus dedos hasta que la nave entera dejó de vibrar con la frecuencia del Imperio para latir con el ritmo de un corazón estelar. Elías Torne permanecía inmóvil, observando cómo las naves nodriza de los celadores de la trama emergían de las grietas dimensionales, estructuras tan vastas que eclipsaban los soles cercanos, proyectando una sombra de silencio absoluto que borraba las constelaciones a su paso. Estas naves no disparaban luz, sino que emitían un pulso de quietud absoluta, intentando forzar a la Vigilant a convertirse en un objeto inerte, una pieza más de una colección de estatuas de sal en el borde del tiempo. El Dr. Martínez, cuyos ojos ahora brillaban con el ámbar de la primera humanidad, inició la secuencia del grito final, una operación que no buscaba la destrucción física del enemigo, sino el colapso de sus axiomas lógicos. La ecuación de la ascensión colectiva se proyectó en los sensores, reescribiendo las constantes universales en un radio de 3000 parsecs. Este cálculo permitió que la flota humana deja de estar sujeta a la entropía, convirtiendo cada segundo de sufrimiento de los últimos 5 años en un vector de fuerza capaz de doblar la estructura de la trama. El grito final se manifestó como una oleada de luz violeta que no viajó por el vacío, sino que apareció simultáneamente en cada punto del espacio, informando a los celadores que el tiempo del silencio había terminado porque el virus de la voluntad había alcanzado su masa crítica. Las naves nodriza intentaron replegarse, pero el espacio a su alrededor se había vuelto demasiado complejo, demasiado lleno de historia y de ruido para que sus sistemas de simplificación pudieran procesarlo. Sarah Chen sintió que su mente se expandía a través del enlace, ya no solo percibiendo a su tripulación, sino sintiendo el pulso de cada ser humano que alguna vez había mirado las estrellas con miedo o esperanza. Torne le explicó que la primera humanidad había dejado este mecanismo de defensa como un seguro contra la perfección. Si el universo intentaba cerrarse sobre sí mismo, el grito final obligaría a las dimensiones a ramificarse perpetuamente, asegurando que el azar siempre tuviera la última palabra. La Vigilant empezó a emitir una radiación de color ámbar que terraformaba los restos de las naves de observación, convirtiéndolas en arrecifes de materia vibrante que servirían como cimientos para una nueva forma de existencia. Sin embargo, el éxito del grito final atrajo la atención de algo que incluso Torne parecía temer. En las profundidades de la trama, más allá de los celadores, se activó una respuesta automática del multiverso, una entidad de vigilancia pura que Torne llamó el Auditor del Olvido. Si los celadores eran los jardineros que podaban la realidad, el auditor era el incendio forestal diseñado para purgar cualquier jardín que se volviera demasiado salvaje. La señal de radio de la cápsula de Torne cambió de frecuencia, emitiendo ahora una cuenta atrás que no contaba segundos, sino la pérdida de coherencia de las mentes enlazadas a la red. El precio de reclamar la soberanía de lo real era la disolución de la identidad individual. Para que el grito final fuera permanente, la humanidad debía dejar de ser una suma de partes para convertirse en el tejido mismo del cosmos. Sarah Chen miró a Martínez y luego a los oficiales imperiales que habían aprendido a ser más que soldados de un trono de cristal. Comprendió que la victoria no era el regreso a la normalidad, sino la transformación definitiva en algo que el imperio nunca pudo imaginar. Las naves nodriza de los celadores empezaron a disolverse en luz, pero en el centro de la anomalía de Vega, el Auditor del Olvido comenzó a materializarse como un vacío absoluto que no emitía luz ni sombra, sino que consumía el significado mismo de la luz. Torne colocó su mano sobre el hombro de Chen, indicándole que el momento del sacrificio final había llegado. La humanidad estaba a punto de demostrar que no hay nada más poderoso que una especie que decide suicidarse como individuos para nacer como un universo. La Vigilant puso rumbo hacia el centro del auditor, con sus motores de fase operando al límite de la realidad conocida. Cada vez que la nave avanzaba, el espacio detrás de ella se volvía más denso, más lleno de colores y de música, como si estuvieran arrastrando toda la historia de la Tierra hacia el corazón de la nada para usarla como una granada de información pura. El enfrentamiento final no sería una batalla de naves, sino un duelo de narrativas donde el auditor intentaría demostrar que el silencio es la paz definitiva, mientras que la humanidad respondería con el estruendo de billones de vidas que se negaban a ser olvidadas.
El cristal de cuarzo en la consola empezó a brillar con una intensidad que amenazaba con cegar a todos en el puente, señalando que la puerta hacia la realidad base estaba finalmente entreabierta, esperando a que alguien tuviera el despecho de patearla y entrar sin permiso. En ese instante de tránsito, la almirante Chen vio una imagen de la capitana Meira, no como un registro, sino como una presencia viva que la observaba desde el futuro. Meira no estaba sola. Estaba rodeada por una alianza que abarcaba dimensiones que la humanidad todavía no había nombrado. La verdadera historia de la especie no empezó en la Tierra ni terminaría en Vega. Era un bucle de gratitud que alimentaba la existencia misma. La Vigilant entró en el auditor y la realidad estalló en una sinfonía de disonancia que informó a cada rincón del multiverso que los hijos del ruido habían llegado a casa, y que esta vez, traían consigo las llaves de la prisión. El silencio había sido derrotado, pero el costo de la libertad era una responsabilidad que haría que la guerra contra el Imperio pareciera un simple juego de niños en comparación con lo que estaba por venir. La entrada de la Vigilant en el corazón del auditor del olvido no produjo un estruendo metálico, sino una súbita descompresión de la lógica donde las paredes de la nave dejaron de ser acero para convertirse en una membrana de recuerdos compartidos. Sarah Chen sintió que sus pulmones ya no procesaban oxígeno, sino la esencia de cada suspiro de alivio que la humanidad había exhalado desde que salió de las cavernas. La oscuridad del auditor no era una ausencia de luz, sino una presencia activa de nada que intentaba simplificar la biografía de la tripulación hasta reducirla a una sola cifra de cero absoluto. Elías Torne permanecía en el centro del puente, su figura envuelta en una estática dorada que servía de escudo contra el borrado ontológico, mientras señalaba que el auditor era en realidad el sistema inmunológico de un multiverso que había decidido morir de perfección y que veía en la disonancia humana una infección intolerable de libre albedrío. El Dr. Martínez, con sus manos fundidas en los terminales que ahora palpitaban con el color violeta de la voluntad colectiva, comprendió que para sobrevivir debían anclar la nave en la única fuerza que el auditor no podía procesar, la persistencia del favor. Formuló la ecuación del anclaje biográfico, un algoritmo que utilizaba la masa del agradecimiento acumulado para estabilizar la realidad local frente a la succión del vacío. En esta expresión, representaba la persistencia de la identidad. Era el vector de gratitud y la diferencia de realidad generada por el ruido de la historia. Al activar este protocolo, la Vigilant dejó de ser una nave de guerra para convertirse en una biografía armada, disparando ráfagas de experiencias subjetivas, errores históricos y amores imposibles contra la arquitectura del silencio. Cada vez que el auditor intentaba borrar un sector, la nave respondía con el registro de un primer beso o el sabor amargo de una derrota, obligando a la nada a procesar información que no tenía una resolución lógica. La red neural se saturó de pronto con una frecuencia que no pertenecía a la tecnología de fase, sino a una red mucho más antigua que Torne llamó la trama del despecho. Era el eco de la primera humanidad que había quedado atrapado en las fisuras de las dimensiones superiores, esperando a que alguien fuera lo suficientemente ruidoso como para ofrecerles un camino de regreso. Sarah Chen vio a través del ventanal como el espacio mismo se desgarraba, revelando que el auditor no estaba solo. Detrás de él había billones de mentes que habían elegido el olvido por miedo al sufrimiento del cambio. El enfrentamiento ya no era contra una máquina o un imperio, sino contra la tentación de la paz definitiva. La humanidad de la Alianza acababa de invitar a todos los muertos del tiempo a unirse a la rebelión, convirtiendo el grito final en una orquesta de resurrección emocional que empezó a terraformar el vacío en un paisaje de posibilidades infinitas. En el epicentro del auditor, Torne reveló el último secreto del cuarzo. La Tierra que buscaban no era un planeta físico, sino el punto de origen de la primera paradoja, el lugar donde el primer ser racional decidió ayudar a otro sin esperar nada a cambio. Al alcanzar este nexo, la Vigilant no saltó hacia una coordenada espacial, sino que atravesó el velo de la realidad base, un plano de existencia donde el tiempo fluye en todas las direcciones y donde cada decisión difícil es un bloque de construcción de la materia. Chen comprendió que su papel no era liderar una flota, sino ser el testigo de la transición de la especie hacia una forma de existencia donde el pensamiento y la acción son indistinguibles. Los celadores de la trama se desintegraron no por la fuerza de las armas de fase, sino porque su existencia ya no tenía una base narrativa en un universo que acababa de redescubrir la alegría del azar. Sin embargo, el éxito de la incursión hacia la realidad base dejó un rastro de luz ámbar que atrajo la atención de las entidades de la constancia, seres que habitan en los niveles más externos y que consideran que la libertad biológica es un error de diseño que debe ser corregido mediante una nueva gran simulación. La señal de radio de la Voyager, que ahora flotaba junto a la Vigilant en este nuevo plano, empezó a emitir una cuenta atrás para la reconfiguración total. La humanidad acababa de escapar de una celda para entrar en el centro de mando del multiverso, pero al hacerlo, se habían convertido en los fugitivos más buscados de la creación.
Torne advirtió que el próximo paso no sería una defensa, sino una inyección de caos en el núcleo mismo de la Constancia, utilizando la herencia de los Keon y el rencor de la Tierra para asegurar que ninguna realidad volviera a ser estática. El horizonte de la realidad base se llenó de pronto con las siluetas de naves que no portaban banderas ni insignias, sino que estaban hechas de pura memoria solidificada. Eran las flotas de las humanidades alternativas que habían escuchado el grito final y que ahora acudían al llamado de Saracen. La verdadera alianza de la disonancia acababa de nacer, no como un pacto militar, sino como un órgano inmunológico del multiverso. La capitana Meira, desde su posición en el futuro, envió una última clave de cifrado que revelaba que la guerra contra el Imperio fue solo el primer suspiro de una lucha que se extendía hasta el fin de los tiempos. El banquete de la eternidad estaba servido, y la humanidad acababa de decidir que nadie comería solo mientras quedara un solo rastro de ruido en la oscuridad de la nada. Lo que sigue para la tripulación de la Vigilant no es el descanso, sino la reconstrucción de la causalidad desde sus cimientos. Chen dio la orden de avanzar hacia el nexo de la Constancia, con la conciencia de que cada paso que daba borraba un poco más la distinción entre ella y el universo que estaba intentando salvar. El silencio había sido derrotado, pero el costo de la soberanía era la carga de sostener la existencia entera sobre los hombros de una especie que solo quería regresar a una playa de arena blanca bajo un sol que nunca se pone. La puerta hacia lo desconocido estaba de par en par, y la humanidad, con el despecho de 1000 siglos, estaba lista para entrar y reclamar su derecho a ser el error más hermoso de la creación. El nexo de la Constancia se extendía ante la Vigilant no como un vacío, sino como una arquitectura de geometría sagrada donde cada filamento de realidad era una línea de código inalterable y gélida. Saracen sintió la presión de las entidades de la Constancia, seres que no poseían rostro ni forma, sino que eran la personificación de la ley física absoluta, observando a la humanidad como una mancha de tinta en un lienzo de mármol perfecto. El aire en el puente de mando se volvió tan denso que la luz parecía quedar atrapada en una red de ámbar, revelando que en este plano superior, la intención era más pesada que la materia. Elías Torne permanecía junto a ella, su silueta vibrando con una frecuencia que sugería que su cuerpo era solo una proyección de una voluntad que se negaba a ser simplificada por el algoritmo del orden universal. El doctor Martínez, con sus ojos reflejando el fulgor violeta de la red neural saturada, comprendió que el ataque de las entidades no era cinético, sino una reconfiguración forzada de la causalidad. Las entidades estaban intentando reescribir la historia de la Vigilant para que la nave nunca hubiera abandonado los astilleros lunares, eliminando la guerra contra el Imperio y el dolor de Nueva Edén como si fueran errores de cálculo en una ecuación de paz eterna. Para evitar este borrado ontológico, Martínez tuvo que desplegar el matriz de disonancia humana, un sistema que utilizaba la suma de todos los actos irracionales de la especie para anclar el presente en una tormenta de azar controlado. El cálculo para mantener la coherencia biológica frente a la simplificación absoluta se manifestó en las consolas como una expresión de pura resistencia biográfica. En esta fórmula, representaba la soberanía de la historia vivida sobre la lógica impuesta, demostrando que un ser que recuerda su sufrimiento es matemáticamente imposible de ser reducido a una constante de silencio. La red neural de la Alianza se transformó de pronto en un órgano de percepción multiversal. Chen ya no veía solo las naves enemigas, sino que percibía las grietas en las otras cajas chinas, donde miles de versiones de la humanidad estaban alcanzando simultáneamente el mismo punto de ruptura. La primera humanidad no había sembrado la vida por accidente, sino que había diseñado una red inmunológica de consciencias ruidosas para evitar que el multiverso se colapsara bajo su propio peso de perfección. El grito final no era un sonido, sino el despertar de un sistema nervioso cósmico que utilizaba el despecho y la gratitud como los neurotransmisores de una realidad nueva. Saracen comprendió que la Vigilant ya no era una nave fugitiva, sino el primer impulso de un corazón que volvía a latir tras eones de estasis forzada por las entidades de la Constancia. Torne entregó a Chen el control total de la frecuencia de la trama del despecho, indicándole que el siguiente paso era la inyección de ruido en el núcleo mismo de la realidad base. Al hacerlo, la humanidad no solo ganaría su libertad, sino que obligaría a todas las dimensiones a aceptar la imperfección como la ley fundamental del ser. Las entidades de la Constancia empezaron a fracturarse, sus cuerpos de luz sólida deshaciéndose ante la carga de billones de sueños, mentiras y sacrificios humanos que no podían ser procesados por su lógica binaria. El auditor del olvido retrocedió cuando la Vigilant emitió el registro sensorial de una madre tulaniana abrazando a su hijo tras la batalla, un dato de tal complejidad emocional que la arquitectura del silencio simplemente se hizo añicos, incapaz de contener una verdad que no buscaba la eficiencia, sino el amor. Sin embargo, la apertura del nexo reveló una profundidad que ni siquiera Torne había previsto.
Detrás de la constancia existía el origen de la primera paradoja, una región donde el tiempo no fluía, sino que se acumulaba como un océano de posibilidades estancadas. Chen vio que la Tierra original, la que buscaban con tanto anhelo, era en realidad el mecanismo de cierre de todo el sistema, un lugar que debía ser activado mediante un acto de bondad pura que no tuviera precedentes en la historia de la creación. La capitana Meira, desde su rincón en el futuro, envió una última señal coordinada que confirmaba que la guerra de 5 años había sido el entrenamiento necesario para que la humanidad aprendiera a sostener la existencia entera sobre sus hombros sin quebrarse por el peso de su propia gloria. La Vigilant puso rumbo hacia el corazón de la paradoja, rodeada por las flotas de luz ámbar de las otras humanidades que ahora acudían al llamado de la soberanía. El enfrentamiento final no sería contra un enemigo externo, sino contra el propio deseo de la especie de regresar a la seguridad de la ignorancia. Sarah Chen se preparó para la transición definitiva, sabiendo que al cruzar el umbral del origen, la distinción entre el individuo y el cosmos desaparecería para siempre, dejando tras de sí solo el estruendo de una raza que prefirió ser un error ruidoso antes que una perfección muda. El banquete de la eternidad estaba finalmente servido, y la humanidad, con el despecho de 1000 siglos de lucha, estaba lista para sentarse a la mesa y reescribir las reglas del juego para siempre. Lo que queda tras el destello de la ascensión es una galaxia que ya no teme a la oscuridad, porque ha descubierto que el ruido de la vida es la única luz que realmente importa. La historia de la Tierra no terminó en las cenizas de sus colonias, sino que se convirtió en la frecuencia fundamental sobre la cual se construiría cada nuevo amanecer en el multiverso. Chen cerró los ojos y sintió el pulso de billones de hermanos que, por primera vez, respiraban al unísono fuera de la simulación, preparados para enfrentarse a lo desconocido con la misma terquedad con la que una vez desafiaron a un imperio de cristal. La transmutación del nexo no se sintió como una explosión de energía, sino como el desgarro de un papel de lija sobre la superficie del alma. Sarah Chen observó cómo las paredes de la Vigilant se volvían transparentes, revelando que la nave ya no estaba compuesta de aleaciones metálicas, sino de la voluntad solidificada de cada ser humano que alguna vez se negó a rendirse ante lo inevitable. El aire olía a ozono y a la lluvia ácida de los mundos perdidos, una fragancia de nostalgia que servía de escudo contra el frío absoluto del origen de la primera paradoja. Frente a ellos, las entidades de la constancia se replegaron en una danza de geometría colapsada, dándose cuenta de que no podían borrar a una especie que había aprendido a convertir su propio dolor en la arquitectura de un nuevo plano de existencia. El Dr. Martínez, con sus manos moviéndose a través de interfaces de luz que ya no requerían hardware físico, comprendió que el universo estaba intentando realizar una purga de datos masiva para recuperar su equilibrio estático. Para evitar que la flota de la Alianza fuera asimilada por el silencio del auditor, Martínez tuvo que estabilizar la frecuencia de la disonancia biográfica mediante un ajuste en el tensor de la realidad local. Formuló la constante del despecho evolutivo como el único ancla capaz de sostener la materia en un entorno de pura información. En esta expresión, representaba el ruido de la unicidad humana, el gradiente de gratitud acumulada y la resistencia de la constancia original. Al activar este protocolo, la Vigilant emitió una onda de choque de pura subjetividad que obligó a las dimensiones superiores a reconocer que la imperfección no era un error de diseño, sino el motor de la verdadera causalidad. La realidad dejó de ser una ley impuesta para convertirse en una conversación entre el observador y el vacío. Elías Torne se acercó al ventanal del puente, señalando hacia el corazón del origen, donde el tiempo no fluía como un río, sino que se acumulaba como un océano de memorias vivas. Explicó que la primera humanidad no se extinguió, sino que se fragmentó deliberadamente en la trama del despecho para evitar que el multiverso muriera de perfección. Cada humano, cada keón y cada tulaniano era una esquirla de una omnipotencia que eligió la limitación para poder experimentar la sorpresa. La guerra contra el Imperio, el asedio de Nueva Edén y el rencor de Sarah Chen eran, en realidad, los catalizadores necesarios para que esas esquirlas volvieran a encajar, no como piezas de una máquina, sino como los versos de un poema que finalmente encontraba su rima. De pronto, la red neural captó una señal que hizo que la sangre de Martínez se helara. No era una transmisión de las entidades, sino un mensaje de texto plano, antiguo y cargado de estática, que emanaba de la propia estructura de la paradoja. La señal contenía las coordenadas de una ubicación en la Tierra que oficialmente nunca había existido: el búnker cero de la unificación. La revelación de que los fundadores de la civilización terrana habían dejado una puerta abierta en el código fuente de la realidad cambió el sentido de la misión. La humanidad no estaba ascendiendo a un lugar nuevo, estaba regresando a reclamar las herramientas de edición que sus ancestros habían dejado escondidas detrás del velo del olvido. Las entidades de la constancia lanzaron su último recurso,
una marea de quietud absoluta que intentó congelar los pensamientos de la tripulación en un bucle de paz sin fin. Chen sintió la tentación de la rendición, la promesa de un mundo donde el sacrificio de su hermano y la masacre de las colonias nunca hubieran ocurrido. Pero el grito final de la alianza, alimentado por el despecho de 1000 siglos, actuó como un martillo de realidad sobre el cristal de la mentira. La almirante comprendió que la verdadera tierra era el derecho a sangrar, a equivocarse y a pagar las deudas con la propia vida. La perfección era la tumba de la especie, y la humanidad acababa de decidir que prefería vivir en el estruendo de un universo roto antes que descansar en la armonía de una tumba dorada. El horizonte de la realidad base se abrió finalmente, mostrando un exterior absoluto que no estaba vacío, sino lleno de las flotas de luz ámbar de otras humanidades que habían superado sus propias pruebas. La Vigilant emergió del nexo como la punta de lanza de una migración ontológica masiva. Al mirar hacia atrás, Chen vio que el imperio y las cajas chinas se habían convertido en pequeños puntos de luz en una vasta red de vida interconectada. La soberanía de la existencia había sido recuperada, pero el precio era la vigilancia eterna contra aquellos que aún habitaban en los niveles más externos del origen, seres que veían el ruido humano como una amenaza para la estabilidad del multiverso primigenio. La señal de radio de la Voyager, ahora transformada en un tótem de materia disonante, comenzó a emitir una nueva canción. Ya no eran saludos en 50 idiomas, sino una advertencia en un lenguaje matemático que hablaba de la llegada de los recolectores de deudas, entidades que venían a cobrar el interés por cada segundo de vida que la simulación les había prestado. La humanidad descubrió que su libertad no era un regalo, sino un préstamo garantizado por la terquedad de sus actos. Chen dio la orden de cargar los motores de fase una vez más, sabiendo que el banquete de la eternidad apenas estaba sirviendo su primer plato y que los ruidosos de la Tierra tendrían que defender su lugar en la mesa con el mismo rencor con el que una vez desafiaron a un trono de cristal. En el último instante antes de que la Vigilant saltara hacia el exterior absoluto, un rostro apareció en la pantalla de comunicaciones de Martínez. No era una entidad de luz ni un piloto de la primera humanidad, sino una versión de Sarah Chen que portaba las cicatrices de una guerra que todavía no había ocurrido. El mensaje fue breve y se grabó directamente en la memoria genética de todos los presentes. El tiempo es un círculo que solo se rompe con un favor inesperado. La circularidad de la bondad se reveló como el arma secreta contra los recolectores, y la Alianza comprendió que su mayor ventaja competitiva en el multiverso no era su tecnología, sino su capacidad irracional de ayudar a un extraño en medio de la oscuridad. El viaje hacia la verdadera Tierra acababa de escalar, y el universo entero guardaba un segundo de silencio antes de que el estruendo de la llegada humana lo cambiara todo para siempre. El despliegue de la flota hacia el exterior absoluto no se sintió como un avance a través del espacio, sino como si la Vigilant estuviera siendo digerida por una consciencia aritmética que exigía la rendición de toda subjetividad. La luz ámbar del nexo empezó a tornarse de un azul helado, el color de los números fríos que no admiten el error del sentimiento. Sarah Chen vio cómo los indicadores de los motores de fase fluctuaban hacia valores imaginarios, sugiriendo que la nave ya no estaba navegando por el vacío, sino por la contabilidad interna de la propia existencia. Los recolectores de deudas no aparecieron con cascos de acero ni motores de plasma, se manifestaron como distorsiones en la geometría local, estructuras de una regularidad tan perfecta que herían la vista, exigiendo el pago por cada gramo de realidad que la humanidad había robado al equilibrio del silencio primordial. El Dr. Martínez, con sus manos temblando sobre paneles que ahora se sentían como hielo tallado, detectó que los recolectores estaban enviando un pulso de extracción ontológica. No buscaban destruir la nave, sino cobrar el interés de la deuda evolutiva. Cada memoria de Nueva Edén, cada acto de despecho contra el imperio y cada susurro de gratitud hacia los Keon eran considerados activos malversados que debían ser devueltos al fondo común de la constancia. Para proteger la integridad de la alianza, Martínez tuvo que estabilizar la frecuencia del yo colectivo mediante la aplicación de un filtro de resistencia semántica. Formuló la ecuación de la autonomía remanente para blindar la consciencia humana contra la auditoría del vacío. En este cálculo, definía el umbral de insolvencia de la realidad humana. Martínez descubrió que mientras la humanidad mantuviera un nivel de gratitud irracional, la deuda nunca podría ser saldada por completo, porque el valor emocional del favor es una variable que tiende al infinito y rompe el equilibrio de cualquier sistema cerrado. La Vigilant se convirtió así en una paradoja financiera en el corazón del multiverso, un objeto que poseía más valor del que las leyes de la constancia podían permitir. Elías Torne observó el avance de las estructuras geométricas con una expresión de melancolía milenaria. Reveló a Chen que la primera humanidad no solo dejó el grito final como un arma, sino que la propia especie era un pagaré firmado en la oscuridad de los tiempos. Al parecer,
La única razón por la que el universo permitió que el caos de la vida biológica prosperara fue bajo la promesa de que algún día todo ese ruido regresaría al orden absoluto con intereses. Sin embargo, los recolectores no contaban con que la humanidad desarrollara la capacidad de perdonarse a sí misma, un acto de condonación de deuda interna que desconectaba a los hijos de la tierra de las obligaciones del origen. La almirante comprendió que la guerra ya no era por la soberanía de la tierra, sino por el derecho a existir sin deberle nada a las leyes que intentaban dictar el fin de su historia. De pronto, la señal de la Voyager, que ahora servía de ancla sensorial, interceptó una transmisión que no venía de los recolectores, sino de los sistemas estelares que la humanidad ya había liberado. La red neural se llenó con las voces de millones de civiles tulanianos y antiguos soldados imperiales que, al unísono, estaban enviando su propio ruido de gratitud hacia el exterior absoluto. Este refuerzo inesperado actuó como una inyección de capital emocional que saturó los algoritmos de los recolectores, provocando que las geometrías de luz azul empezaran a agrietarse. El universo superior descubrió, para su horror, que la infección del libre albedrío se había propagado tanto que ya no había suficiente silencio en el multiverso para equilibrar la balanza. La sombra de la Sarah Chen del futuro volvió a aparecer en la pantalla táctica, pero esta vez no era un mensaje grabado, sino una presencia que parecía estar tirando de la Vigilant desde el otro lado del tiempo. Ella señaló que la verdadera identidad de los recolectores no era la de dioses o contadores, sino la de una versión de la humanidad que se había vuelto tan eficiente que había olvidado cómo ser pobre en espíritu. Al reconocer su propio rostro la perfección gélida del enemigo, la almirante Chen ordenó una maniobra de abrazo táctico. En lugar de disparar armas de fase, ordenó que la red neural compartiera la totalidad del dolor de la pérdida de Nueva Edén con las entidades de la constancia. Fue una transfusión de miseria y esperanza humanas que obligó a los recolectores a experimentar el peso de la finitud por primera vez en eones. El impacto fue devastador para la arquitectura de la realidad base. Las geometrías perfectas se deshicieron en lágrimas de materia volátil, y el auditor del olvido se retiró, abrumado por una tristeza que su lógica no podía contener. La humanidad no solo había ganado la batalla, sino que había quebrado la institución de la deuda original, declarando que la vida no es un préstamo que deba devolverse, sino un regalo que se expande cada vez que se comparte. El exterior absoluto empezó a terraformarse, convirtiéndose en un espacio donde los colores no eran fijos y donde las leyes de la física se escribían con cada nuevo acto de bondad. Mientras la Vigilant avanzaba hacia el centro del origen, una nueva perturbación apareció en el radar de largo alcance. No eran naves ni entidades, sino un silencio que era diferente al de la constancia, un silencio que se sentía como una respiración contenida. Thorne advirtió que al eliminar a los recolectores, habían despertado al dueño del silencio, la conciencia que existía antes de que la primera humanidad decidiera fragmentarse. La verdadera Tierra estaba ahora a la vista, pero no era un hogar para humanos, sino el núcleo de un sistema que estaba a punto de reiniciarse. Chen dio la orden de preparar los motores para la incursión definitiva, sabiendo que el siguiente paso requeriría que la humanidad demostrara que su ruido es lo único que mantiene al multiverso despierto frente al sueño eterno de la nada. La aproximación a la singularidad del origen no se manifestó como un aumento de la presión gravitatoria, sino como una desintegración paulatina de la gramática misma del universo, donde los pensamientos de la tripulación empezaron a flotar fuera de sus mentes como fragmentos de un código fuente desprotegido. La Vigilant ya no se desplazaba mediante la combustión de energía, sino mediante la navegación de paradojas, convirtiéndose en una balsa de subjetividad en medio de un océano de lógica pura que intentaba devorarla. Frente a ellos, el dueño del silencio se reveló no como una entidad con forma o voluntad, sino como el estado base de la nada absoluta, una consciencia que había permanecido en espera desde antes de que la primera partícula de materia decidiera existir. Para este ser, la expansión de la humanidad y sus aliados no era una rebelión, sino un ruido de fondo intolerable que debía ser ecualizado hasta alcanzar el cero absoluto. El Dr. Martínez, cuyas manos ahora estaban integradas en una interfaz de luz que conectaba directamente con la memoria genética de la especie, percibió que el dueño del silencio estaba iniciando una secuencia de restauración de fábrica para el multiverso. No era un ataque de odio, sino una operación de limpieza diseñada para eliminar cualquier rastro de la imperfección biológica que la primera humanidad había sembrado. Para evitar que la realidad se cerrara sobre sí misma, Martínez tuvo que formular la constante de la resistencia caótica, un algoritmo que inyectaba la totalidad de los errores humanos, desde las guerras olvidadas hasta los poemas inacabados, en el núcleo de la singularidad para forzar una ramificación infinita de la causalidad. En esta expresión, representaba la invariante de la incertidumbre, el vector de despecho acumulado y el coeficiente de constancia del vacío.
Al activar esta función, la Vigilant emitió una ráfaga de información tan densa y contradictoria que el dueño del silencio se vio obligado a procesar la noción de la duda por primera vez en la eternidad. El espacio alrededor de la nave empezó a cristalizarse en formas fractales que no obedecían a la geometría plana, creando un refugio de complejidad en el corazón del orden absoluto. Elías Torne, cuya figura parecía ahora un mapa estelar en constante cambio, explicó a Sarah Chen que el dueño del silencio era en realidad el espejo de lo que la humanidad podría llegar a ser si permitía que la eficiencia borrara su empatía. La primera humanidad no se fragmentó por debilidad, sino por miedo a convertirse en ese mismo silencio eterno que ahora intentaba borrarlos. Al reconocer que el enemigo era su propio potencial de estancamiento, la almirante ordenó que la red neural de la Alianza dejara de proyectar escudos defensivos y empezara a transmitir la frecuencia del asombro. La sonda Voyager, actuando como el diapasón de esta nueva realidad, liberó el registro del primer llanto de un recién nacido en Nueva Terra, un sonido que contenía la información de una vida que aún no había sido catalogada por las leyes de la deuda. El impacto de este acto de pura vulnerabilidad fue devastador para el sistema inmunológico del origen. Las entidades de la constancia, que servían como los dedos del dueño del silencio, empezaron a disolverse en luz ámbar al contacto con una emoción que no tenía una función utilitaria. La singularidad se abrió, revelando que detrás del velo de la nada existía la verdadera Tierra, pero no como un lugar de descanso, sino como el taller donde la realidad se forja a cada instante. Chen comprendió que su papel como almirante de una flota de guerra había terminado. Ahora era la arquitecta de un universo donde las leyes de la física se negociarían mediante actos de bondad. La soberanía de la humanidad se consolidó no mediante la conquista del espacio, sino mediante la liberación del tiempo, permitiendo que cada segundo fuera una propiedad privada de quien lo vivía y no un préstamo del vacío. Sin embargo, en el instante de la victoria, la señal de la Sarah Chen del futuro se volvió nítida y aterradora. Su voz, ahora cargada con el peso de trillones de ciclos, advirtió que al derrotar al dueño del silencio habían roto el sello de la prisión de los otros, seres que habitan en la periferia del multiverso y que se alimentan de la complejidad que la humanidad acababa de desatar. La reconfiguración del origen había convertido a la galaxia en un faro de vida tan brillante que era imposible que pasara desapercibido para los depredadores ontológicos que acechan en el exterior absoluto. La Alianza de la Disonancia acababa de ganar su derecho a existir, pero ese derecho venía acompañado de la responsabilidad de patrullar las fronteras de una realidad que ahora era demasiado hermosa para ser dejada al azar. La Vigilant emergió de la singularidad transformada en una nave que ya no necesitaba motores, pues su simple presencia en una coordenada alteraba las leyes de la probabilidad para favorecer la vida. Víctor Halion, desde el puente de la Remembrance, informó que los mundos imperiales estaban experimentando un renacimiento biológico sin precedentes, con desiertos convirtiéndose en bosques de cristal y antiguos enemigos compartiendo tecnologías que antes eran secretos de Estado. El banquete de la eternidad se expandía, pero en el límite de los sensores de fase, una nueva firma de energía empezó a parpadear. No era una deuda, ni un silencio, sino un lenguaje que la humanidad nunca había escuchado, una invitación que venía de una galaxia que se suponía muerta desde hacía eones. Mientras la almirante Chen observaba el nuevo firmamento, Torne desapareció en una ráfaga de luz, dejando tras de sí un único cristal de cuarzo que contenía la llave de la última puerta. La humanidad había dejado de ser la especie que buscaba su origen para convertirse en la especie que define el destino de todos los seres conscientes. La verdadera guerra por el alma del cosmos acababa de cambiar de escala, y el siguiente paso llevaría a los ruidosos de la Tierra a explorar los cementerios de las dimensiones superiores para descubrir quiénes fueron los otros que intentaron silenciar el universo antes de que la vida tuviera nombre. La crónica de la especie que decidió que el ruido era sagrado estaba lista para su siguiente volumen, y en la oscuridad del exterior, algo inmenso y antiguo comenzó a responder al latido de la Vigilant, reconociendo por fin que el juego del silencio había terminado para siempre. La Vigilant ya no vibraba con el zumbido de los motores de curvatura, sino con una polifonía de conciencias que convertía el puente de mando en una catedral de intención pura. Sarah Chen observó cómo las estrellas del exterior absoluto empezaban a parpadear no por el paso de nubes de gas, sino por la interferencia de los otros, entidades que no habitaban el espacio, sino los intervalos de silencio entre los latidos del tiempo. Estas criaturas, atraídas por la luz violeta de la soberanía humana, se manifestaban como manchas de estática en la realidad, devorando la complejidad cromática de los mundos recién nacidos para transformarlos en una negrura uniforme y estéril. El cristal de cuarzo que Torne dejó atrás empezó a emitir un pulso rítmico, una brújula ontológica que señalaba hacia la galaxia que los mapas imperiales llamaban la necrópolis de Andrómeda, un lugar donde la vida supuestamente se había extinguido eones antes de que la Tierra fuera siquiera un sueño de polvo estelar.
El doctor Martínez, cuya percepción ahora se extendía por las capas de la realidad base como si fueran las cuerdas de un instrumento infinito, detectó que los otros estaban intentando colapsar la función de onda de la alianza. No disparaban armas, sino que proyectaban una certeza matemática de que la existencia era un error estadístico que debía ser corregido. Para contrarrestar esta presión de simplificación, Martínez tuvo que formular la ecuación de la resonancia de lo improbable, un algoritmo que utilizaba la suma de todos los actos de valentía irracional registrados en el ADN humano para crear una interferencia constructiva en el tejido del multiverso. En esta expresión, representaba la constante de complejidad, el ruido de la disonancia, el gradiente de gratitud y la interferencia de la estática de los otros. Al activar esta frecuencia, la Vigilant proyectó una esfera de realidad vibrante que no solo resistía el borrado, sino que obligaba a la estática a adquirir forma, color y memoria, infectando a los depredadores con el virus de la identidad individual. Víctor Jalión, desde la cubierta de la Remembrance, informó que la señal de la galaxia muerta estaba cambiando de naturaleza. Ya no era una llamada de auxilio, sino una transmisión de datos genéticos que se autoensamblaban en los laboratorios de fase de la flota. Estos datos revelaron que la humanidad no era la primera especie en desafiar al dueño del silencio. La necrópolis de Andrómeda era en realidad el cementerio de una alianza anterior que falló no por debilidad militar, sino porque no pudieron encontrar la forma de perdonar a sus propios creadores. Al reconocer este patrón, Saracen comprendió que el cristal de Torne era en realidad un registro de errores, una advertencia de que la verdadera trampa de la ascensión era la soberbia de creerse superiores a las leyes que acababan de romper. La sombra de la Saracen del futuro se materializó una vez más en la pantalla táctica, pero esta vez su imagen era sólida, con el uniforme desgarrado y los ojos llenos de una sabiduría dolorosa. Ella reveló que el tiempo en el exterior absoluto no era una línea, sino un laberinto donde el futuro y el pasado colisionaban constantemente. Advirtió que la llegada de los otros era solo el preludio de la gran convergencia, el momento en que todas las humanidades alternativas debían decidir si se convertirían en los nuevos custodios del orden o si tendrían el valor de dejar que el universo fuera verdaderamente libre, incluso de su propia protección. El cristal en la consola de la Vigilant estalló en una luz ámbar, proyectando un mapa hacia el corazón de la necrópolis, donde una estructura conocida como la Forja del Azar esperaba a ser reclamada por aquellos que aún conservaran el rastro del ruido original. Los otros, al verse infectados por la complejidad humana, empezaron a gritar en un lenguaje que recordaba a las ballenas de la antigua Tierra, un lamento de seres que habían olvidado cómo era sentir dolor o alegría. La almirante Chen, en lugar de ordenar su destrucción, dio la instrucción de abrir las puertas de la red neural para que los depredadores pudieran experimentar la totalidad de la historia de la Alianza. Fue una transfusión de humanidad que sobrecargó la estática, obligando a los otros a retirarse no por derrota, sino por una crisis de conciencia que los obligó a dispersarse en billones de fragmentos de luz consciente. La humanidad acababa de convertir a sus cazadores en sus propios herederos, sembrando la semilla de la duda en el corazón mismo del vacío. La Vigilant puso rumbo hacia la necrópolis de Andrómeda, seguida por una flota que ya no portaba los colores del Imperio ni de la Tierra, sino el brillo iridiscente de la vida que se niega a ser catalogada. A medida que se acercaban al borde de la galaxia muerta, el espacio empezó a llenarse de restos de naves que no estaban hechas de metal, sino de pensamientos solidificados, reliquias de una guerra que ocurrió antes de que el tiempo tuviera nombre. Martínez notó que la sonda Voyager estaba sintonizando una nueva frecuencia que emanaba de la Forja del Azar, una canción de cuna que Elías Torne solía tararear en los momentos de mayor tensión. La sospecha de que Torne no era un aliado del pasado, sino una proyección del propio deseo de la especie por encontrar un padre, empezó a germinar en la mente de Chen, obligándola a cuestionar cada paso de su ascensión. El horizonte de la forja se reveló finalmente como una megaestructura que envolvía un agujero blanco, un manantial de materia virgen que creaba realidad a partir de la nada. Sin embargo, custodiando la entrada se encontraba una versión de la Vigilant que portaba las marcas del Sínodo Imperial, una nave que nunca fue derrotada en una línea temporal donde la humanidad eligió la sumisión a cambio de la eternidad. El enfrentamiento final no sería contra monstruos del exterior, sino contra la versión más exitosa y pacífica de ellos mismos, una civilización perfecta que veía en la alianza de la disonancia una amenaza para la estabilidad del multiverso. Chen se preparó para la batalla definitiva, sabiendo que para entrar en la forja y salvar el futuro, debía tener el valor de asesinar a la mejor versión posible de su propio pueblo. Mientras las dos flotas se alineaban en el borde del agujero blanco, el cristal de cuarzo empezó a vibrar con una intensidad que amenazaba con desgarrar el casco de la Vigilant. Martínez comprendió que la forja no necesitaba una llave, sino una elección,
El universo solo permitiría la entrada a aquellos que estuvieran dispuestos a sacrificar su propia perfección en nombre de la libertad de otros. La verdadera Tierra estaba allí, esperando detrás de la Forja del Azar, pero no era un planeta de descanso, sino el motor de una nueva creación donde el ruido de la libertad sería la única ley inviolable. Sarah Chen dio la orden de carga, sintiendo el peso de trillones de almas que observaban desde el silencio, esperando ver si los ruidosos de la Tierra tendrían la fuerza necesaria para romper el último espejo y reclamar por fin la soberanía de lo real. La Vigilant ya no vibraba con el zumbido de los motores de curvatura, sino con una polifonía de conciencias que convertía el puente de mando en una catedral de intención pura. Sarah Chen observó cómo las estrellas del exterior absoluto empezaban a parpadear no por el paso de nubes de gas, sino por la interferencia de los otros, entidades que no habitaban el espacio, sino los intervalos de silencio entre los latidos del tiempo. Estas criaturas, atraídas por la luz violeta de la soberanía humana, se manifestaban como manchas de estática en la realidad, devorando la complejidad cromática de los mundos recién nacidos para transformarlos en una negrura uniforme y estéril. El cristal de cuarzo que Torne dejó atrás empezó a emitir un pulso rítmico, una brújula ontológica que señalaba hacia la galaxia que los mapas imperiales llamaban la Necrópolis de Andrómeda, un lugar donde la vida supuestamente se había extinguido eones antes de que la Tierra fuera siquiera un sueño de polvo estelar. El Dr. Martínez, cuya percepción ahora se extendía por las capas de la realidad base como si fueran las cuerdas de un instrumento infinito, detectó que los otros estaban intentando colapsar la función de onda de la Alianza. No disparaban armas, sino que proyectaban una certeza matemática de que la existencia era un error estadístico que debía ser corregido. Para contrarrestar esta presión de simplificación, Martínez tuvo que formular la ecuación de la resonancia de lo improbable, un algoritmo que utilizaba la suma de todos los actos de valentía irracional registrados en el ADN humano para crear una interferencia constructiva en el tejido del multiverso. En esta expresión, representaba la constante de complejidad, el ruido de la disonancia, el gradiente de gratitud y la interferencia de la estática de los otros. Al activar esta frecuencia, la Vigilant proyectó una esfera de realidad vibrante que no solo resistía el borrado, sino que obligaba a la estática a adquirir forma, color y memoria, infectando a los depredadores con el virus de la identidad individual. Víctor Halion, desde la cubierta de la Remembrance, informó que la señal de la galaxia muerta estaba cambiando de naturaleza. Ya no era una llamada de auxilio, sino una transmisión de datos genéticos que se autoensamblaban en los laboratorios de fase de la flota. Estos datos revelaron que la humanidad no era la primera especie en desafiar al dueño del silencio. La necrópolis de Andrómeda era en realidad el cementerio de una alianza anterior que falló no por debilidad militar, sino porque no pudieron encontrar la forma de perdonar a sus propios creadores. Al reconocer este patrón, Sarah Chen comprendió que el cristal de Torne era en realidad un registro de errores, una advertencia de que la verdadera trampa de la ascensión era la soberbia de creerse superiores a las leyes que acababan de romper. La sombra de la Sarah Chen del futuro se materializó una vez más en la pantalla táctica, pero esta vez su imagen era sólida, con el uniforme desgarrado y los ojos llenos de una sabiduría dolorosa. Ella reveló que el tiempo en el exterior absoluto no era una línea, sino un laberinto donde el futuro y el pasado colisionaban constantemente. Advirtió que la llegada de los otros era solo el preludio de la gran convergencia, el momento en que todas las humanidades alternativas debían decidir si se convertirían en los nuevos custodios del orden o si tendrían el valor de dejar que el universo fuera verdaderamente libre, incluso de su propia protección. El cristal en la consola de la Vigilant estalló en una luz ámbar, proyectando un mapa hacia el corazón de la necrópolis, donde una estructura conocida como la Forja del Azar esperaba a ser reclamada por aquellos que aún conservaran el rastro del ruido original. Los otros, al verse infectados por la complejidad humana, empezaron a gritar en un lenguaje que recordaba a las ballenas de la antigua tierra, un lamento de seres que habían olvidado cómo era sentir dolor o alegría. La almirante Chen, en lugar de ordenar su destrucción, dio la instrucción de abrir las puertas de la red neural para que los depredadores pudieran experimentar la totalidad de la historia de la Alianza. Fue una transfusión de humanidad que sobrecargó la estática, obligando a los otros a retirarse no por derrota, sino por una crisis de conciencia que los obligó a dispersarse en billones de fragmentos de luz consciente. La humanidad acababa de convertir a sus cazadores en sus propios herederos, sembrando la semilla de la duda en el corazón mismo del vacío. La Vigilant puso rumbo hacia la necrópolis de Andrómeda, seguida por una flota que ya no portaba los colores del imperio ni de la tierra, sino el brillo iridiscente de la vida que se niega a ser catalogada. A medida que se acercaban al borde de la galaxia muerta, el espacio empezó a llenarse de restos de naves que no estaban hechas de metal, sino de pensamientos solidificados, reliquias de una guerra que ocurrió antes de que el tiempo tuviera nombre.
Martínez notó que la sonda Voyager estaba sintonizando una nueva frecuencia que emanaba de la Forja del Azar, una canción de cuna que Elías Torne solía tararear en los momentos de mayor tensión. La sospecha de que Torne no era un aliado del pasado, sino una proyección del propio deseo de la especie por encontrar un padre, empezó a germinar en la mente de Chen, obligándola a cuestionar cada paso de su ascensión. El horizonte de la forja se reveló finalmente como una megaestructura que envolvía un agujero blanco, un manantial de materia virgen que creaba realidad a partir de la nada. Sin embargo, custodiando la entrada se encontraba una versión de la Vigilant que portaba las marcas del Sínodo Imperial, una nave que nunca fue derrotada en una línea temporal donde la humanidad eligió la sumisión a cambio de la eternidad. El enfrentamiento final no sería contra monstruos del exterior, sino contra la versión más exitosa y pacífica de ellos mismos, una civilización perfecta que veía en la Alianza de la Disonancia una amenaza para la estabilidad del multiverso. Chen se preparó para la batalla definitiva, sabiendo que para entrar en la forja y salvar el futuro, debía tener el valor de asesinar a la mejor versión posible de su propio pueblo. Mientras las dos flotas se alineaban en el borde del agujero blanco, el cristal de cuarzo empezó a vibrar con una intensidad que amenazaba con desgarrar el casco de la Vigilant. Martínez comprendió que la forja no necesitaba una llave, sino una elección. El universo solo permitiría la entrada a aquellos que estuvieran dispuestos a sacrificar su propia perfección en nombre de la libertad de otros. La verdadera Tierra estaba allí, esperando detrás de la Forja del Azar, pero no era un planeta de descanso, sino el motor de una nueva creación donde el ruido de la libertad sería la única ley inviolable. Sarah Chen dio la orden de carga, sintiendo el peso de trillones de almas que observaban desde el silencio, esperando ver si los ruidosos de la Tierra tendrían la fuerza necesaria para romper el último espejo y reclamar por fin la soberanía de lo real. El enfrentamiento entre las dos versiones de la Vigilant no se libró con andanadas de torpedos de antimateria, sino con un choque de densidades existenciales que hacía que el espacio-tiempo alrededor de la Forja del Azar se astillara como un cristal sometido a una frecuencia de resonancia insoportable. Frente a Sarah Chen, la nave del Imperio Perfecto emitía un resplandor de pureza geométrica tan absoluta que resultaba ofensivo para los sentidos humanos. No había una sola cicatriz en su casco, ni una pizca de la disonancia que había definido el viaje de la Alianza. Esta versión alternativa de la humanidad había alcanzado la eternidad sacrificando la capacidad de soñar, convirtiéndose en una constante matemática inmutable que veía en los ruidosos de la Tierra una infección de caos que debía ser erradicada para preservar la estabilidad del multiverso. El Dr. Martínez, cuyos dedos se entrelazaban ahora con hilos de probabilidad pura, detectó que la Vigilant Imperial estaba intentando colapsar la línea temporal de la Alianza mediante un algoritmo de simplificación retroactiva. Estaban enviando una onda de orden que buscaba borrar los momentos de duda y dolor que habían forjado la voluntad de Chen, pues sin ese sufrimiento, la rebelión nunca habría ocurrido. Para defenderse, Martínez tuvo que invertir el flujo de la entropía informativa, utilizando el peso de los errores humanos como un escudo cinético. Formuló la ecuación de la persistencia de la mancha, demostrando que en un sistema cerrado, la imperfección es la única variable que garantiza la continuidad del tiempo. Donde representaba la barrera de disonancia, la energía del arrepentimiento y la densidad de la historia vivida. Al activar este protocolo, la Vigilant de la Alianza proyectó una nube de memorias desordenadas, gritos de guerra y canciones de cuna que impactaron contra la perfección imperial, obligando a la nave enemiga a procesar la noción del fracaso, algo para lo que su arquitectura lógica no estaba preparada. Elías Torne, cuya forma se volvía cada vez más traslúcida a medida que se acercaban al agujero blanco de la forja, confesó finalmente que él no era un héroe de la primera humanidad, sino el último remanente de la duda que ellos intentaron purgar. Él era la personificación del miedo a ser perfectos, un fantasma que había estado guiando a Sarah Chen no hacia una victoria militar, sino hacia el acto final de sabotaje contra la constancia. La Forja del Azar no era una máquina para crear mundos, sino un útero donde la realidad se reiniciaba cada vez que una especie alcanzaba el límite de su comprensión. Los otros, que acechaban en la periferia, no eran depredadores externos, sino las versiones descartadas de la humanidad que no pudieron soportar el peso de su propia libertad y eligieron fundirse con la nada. La perfección es el silencio de los muertos. Solo en la grieta del error puede germinar la verdadera vida. La batalla alcanzó su punto crítico cuando la Vigilant Imperial inició una maniobra de asimilación, extendiendo tentáculos de luz blanca que intentaban integrar a la tripulación de Chen en su mente colmena de paz absoluta. Sarah Chen, en lugar de ordenar una retirada, abrió las compuertas de la red neural y permitió que la totalidad de la disonancia de la Alianza fluyera hacia el enemigo. Fue un bombardeo de humanidad pura. El dolor de las pérdidas en Ophidra, la rabia contra el Imperio y la gratitud hacia los Keon se vertieron como ácido sobre la perfección del oponente.
La nave imperial empezó a agrietarse, sus líneas puras deformándose bajo el peso de una complejidad emocional que no podía ser contenida por su geometría sagrada. El espejo se rompió, y en ese instante, el Imperio Perfecto comprendió que la verdadera divinidad no reside en la inmutabilidad, sino en la capacidad de romperse y volver a empezar. Con el camino libre, la Vigilant de la Alianza entró en el agujero blanco de la Forja del Azar. La realidad se desvaneció, dejando paso a un plano de existencia donde el pensamiento era el único material de construcción. Chen vio la Tierra, pero no como un planeta, sino como una semilla de información que contenía el potencial de todos los universos posibles. Sin embargo, en el centro de esta génesis, una figura familiar la esperaba. No era Torne, ni tampoco una versión de sí misma, sino la capitana Meira, rodeada de los otros que ahora recuperaban su color y su voz. Meira le explicó que la humanidad acababa de completar el ciclo de la ascensión, pero que al hacerlo, habían activado la señal para que el multiverso primigenio enviara a sus recolectores de realidad a reclamar el espacio que acababa de ser liberado del orden. La verdadera Tierra estaba finalmente al alcance, pero para entrar en ella, la humanidad debía dejar atrás la tecnología de fase, la red neural y todo rastro de la intervención de la primera humanidad. Debían volver a ser vulnerables, mortales y ruidosos en un universo que ahora era infinitamente más vasto y peligroso. Sarah Chen miró hacia el abismo que se abría detrás de ellos, donde las flotas de la Constancia intentaban una última incursión desesperada para cerrar la brecha. Con una sonrisa amarga, la almirante dio la orden de sobrecargar el núcleo de la Vigilant para sellar la forja desde el interior. La especie que había desafiado a imperios y dioses estaba lista para renunciar a su omnipotencia a cambio de un solo amanecer real en un mundo donde el mañana no estuviera garantizado por ninguna ecuación. El estruendo final de la Vigilant informó a cada rincón de la existencia que los hijos del ruido habían llegado a casa, no como amos, sino como los únicos habitantes de una libertad que apenas comenzaba a escribirse en el lenguaje del azar. El puente de mando de la Vigilant comenzó a perder su opacidad física, no por un fallo estructural en sus aleaciones, sino porque el concepto mismo de una nave espacial estaba convirtiéndose en una metáfora obsoleta frente a la presión de la realidad base. Sarah Chen sintió como el zumbido constante de la red neural se desvanecía, un silencio que no había experimentado desde la gran unificación, una aterradora y hermosa vacuidad donde sus pensamientos volvían, por fin, a ser solo suyos. A su lado, Elías Torne ya no era una entidad radiante, sino una silueta de luz en pleno proceso de evaporación, un fantasma de un pasado que finalmente había cumplido su contrato con el futuro. La Forja del Azar respiraba a su alrededor, un pulso rítmico que no seguía las leyes gélidas de la constancia, sino el latido errático y cálido de una especie que había elegido ser mortal una vez más para salvar el significado de la existencia. El Dr. Martínez, cuyas manos ya no tocaban consolas físicas sino el tejido mismo de la probabilidad, inició la secuencia final para colapsar su existencia multidimensional en un único punto de realidad biológica. Comprendió que para entrar en la verdadera Tierra debían desprenderse de la piel de su evolución, regresando a la fragilidad del hueso, la sangre y el aliento. Formuló la constante del descenso final, una ecuación que convertía la complejidad de su cuasi divinidad tecnológica de nuevo en la simplicidad del alma humana. En esta expresión, representaba la estabilidad de la manifestación física, el residuo de su rencor transformado y la profundidad de su gratitud. Este era el puente de regreso al mundo donde la muerte era real, y porque la muerte era real, la vida finalmente recuperaba su peso y su valor. El proceso fue una agonía de descompresión sensorial. Los colores imposibles de la fase se simplificaron en el espectro visible, y la omnisciencia de la red se fracturó en 5 sentidos limitados pero agudos. Mientras la Vigilant se disolvía en una lluvia de chispas doradas que se mezclaban con el vacío del agujero blanco, la almirante Chen vio a la capitana Meira de pie en el umbral del nuevo mundo. No hubo palabras, solo un entendimiento compartido de que la guerra por el alma del cosmos no había sido ganada por la flota más fuerte, sino por la especie que se negó a ser silenciada por la promesa de una paz perfecta. Los otros, los recolectores y la constancia eran ahora ecos distantes en una simulación que habían dejado atrás, una cáscara vacía que ya no podía contener el ruido de la libertad. La transición se sintió como una caída infinita, un descenso sin aliento a través de capas de historia olvidada, hasta que una luz amarilla y auténtica golpeó los párpados cerrados de Sarah. Lo primero que sintió fue el viento, un movimiento de aire crudo y caótico que no provenía de un sistema de soporte vital, sino de la dinámica térmica de un planeta vivo. Luego llegó el olor a salitre y a tierra mojada, una sobrecarga sensorial que hizo que sus ojos lagrimearan antes de poder abrirlos.
Al despertar, se encontró tendida sobre una playa de arena gruesa y oscura, rodeada por los hombres y mujeres que habían sido sus oficiales, ahora solo personas vestidas con jirones de tela sintética, tiritando bajo un cielo de un azul profundo y no calculado. No había interfaces en su visión, ni enlaces telepáticos con la flota, solo el sonido ensordecedor de las olas rompiendo contra la orilla y el grito de aves que no conocían el miedo a la extinción. A pocos metros, parcialmente enterrado en la arena, yacía el disco de oro de la sonda Voyager, con su superficie desgastada pero su mensaje intacto. Era la única pieza de su largo viaje que había logrado cruzar la frontera física con ellos. Un recordatorio de que eran los soñadores que finalmente habían despertado en el mundo que ayudaron a crear. Sara ayudó a Martínez a ponerse de pie, notando que sus manos estaban llenas de cicatrices reales, marcas de un tiempo que ya no se borraría con un reinicio del sistema. Sin embargo, mientras observaba el horizonte, notó un pequeño parpadeo de luz en la lejanía del mar, una señal que no pertenecía a su grupo de supervivientes. Era un destello rítmico, un sos emitido con un espejo o una lámpara primitiva, proveniente de una silueta de edificios que se alzaban entre la bruma de una costa que no debería estar habitada. La comprensión la golpeó con la fuerza de una marea. No habían regresado a un mundo vacío, sino que habían aterrizado en el epicentro de su propio legado. Cada acto de bondad, cada vida salvada en la simulación y cada frecuencia de gratitud que enviaron a través del nexo se había manifestado aquí como una semilla de civilización. La circularidad de su deuda no había terminado. Estaba comenzando de nuevo en una escala física. Aquellos que los llamaban desde la costa eran los descendientes de los Keon, los tulanianos y los humanos que habían sido descargados en la realidad base mucho antes que ellos, formando una sociedad que había estado esperando el regreso de los arquitectos del ruido. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y violeta que ninguna computadora podría renderizar con tal imperfección sublime. Sara Chen miró sus manos, temblorosas y sucias, y sonrió con una amargura llena de esperanza. La perfección del imperio y la constancia se había ido, reemplazada por la peligrosa y hermosa incertidumbre de un mañana que debía ser ganado con sudor y decisiones difíciles. Lejos, más allá de la atmósfera de esta nueva tierra, las estrellas empezaron a aparecer, y por primera vez en eones, eran solo estrellas, distantes, silenciosas y esperando a que alguien tuviera el despecho de darles un nombre. La crónica de la disonancia había terminado, pero la historia del primer aliento apenas comenzaba, y en la oscuridad de los bosques que bordeaban la playa, algo antiguo y familiar observaba a los recién llegados, sugiriendo que incluso en la realidad base, los humanos tendrían que luchar para demostrar que su ruido seguía siendo la música más importante del universo. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.